Gracias a nuestro Padre Celestial, tenemos una vez más la oportunidad y aquí estamos reunidos para compartir de la bendita y eterna palabra del Señor. Oremos. Padre bueno, gracias te damos en esta hora por concedernos, Señor, la oportunidad de leer tu palabra, reconociendo, Señor, de que es la forma como tú nos hablas, Señor. Queremos estar dispuestos a escuchar de ti. Queremos escucharte, Señor, lo que tienes para decirnos. Danos disposición, Señor. Permítenos estar dispuestos a oírte y a recibir lo que tienes para nosotros. Perdona, por favor, nuestras iniquidades. Perdona nuestros pecados. Nos reportamos para el servicio en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y en ese nombre todopoderoso leemos tu palabra para tu honra y para tu gloria. Amén. Alabanzas al Señor. Acompáñame por favor del Evangelio según San Marcos capítulo 4. Vamos a leer del verso 35 al 41. Evangelio según San Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Que Dios añada bendición a nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. La gloria para Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Este es un texto, un pasaje conocido como Jesús calma la tempestad. Sí, de hecho ese es el título con el cual aparece aquí en esta versión del 60. Y se ha hablado bastante, sí, se ha predicado acerca de esta escritura, de cómo a pesar de la dificultad, el Señor calma la tempestad. Y eso es algo muy cierto, ¿sí? También se ha hablado acerca de la obediencia, de cómo el viento y el mar le obedecen, pero nosotros que somos sus criaturas, su creación, muchas veces nos obstinamos en hacer contrario a la voluntad del Señor. Y también eso es cierto. En esta ocasión, quiero llamar su atención al verso 40, ¿sí? San Marcos capítulo 4, verso 40, que dice: y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esa es una pregunta, ¿sí? Que, pues en esa circunstancia, si estamos en el mar, en una barca, y empieza a levantarse las olas, la tormenta, y parece que se va a voltear. O sea, humanamente es natural tener miedo, ¿sí? Pero resulta que ahí mismo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, en el verso 15, ¿sí? San Marcos capítulo 10, verso 15, está hablando mi Señor a los discípulos, ¿sí? Y a la gente que está ahí escuchando, porque vienen a traerle unos niños para presentárselos al maestro, y los discípulos reprendían a los que le traían los niños, ¿sí? Pero el Señor Jesús les dijo: no, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En el verso 15, San Marcos capítulo 10, verso 15, dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, es un texto también conocido y por la sencillez del texto, muchas veces se pasa por alto, ¿sí? Por la sencillez como mi Señor Jesús se disponía a compartir la palabra, muchas veces es pasado por alto. Enseñanzas muy puntuales, muy importantes. Enseñanzas que podrían dar un vuelco total a nuestra vida.
¿Por qué? Porque mi Señor Jesús hablaba con tal sencillez para que si los niños estaban allí pudieran entender, si los jóvenes, si las personas, las amas de casa, los trabajadores, ¿sí? Sea cual fuere la clase social, sea cual fuere la calidad o el nivel de educación que hayan tenido, pudiesen entender. Y el verso 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hombre, si el Señor lo hacía de esa manera para que todos entendieran, entonces nos convendría, ¿sí? Nos vendría demasiado bien, sería muy importante si nosotros analizáramos cómo es un niño. Ahora, ante la pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y si unimos estas dos escrituras, ¿sí? Cuando somos niños y de pronto vienen las tormentas, ¿sí? Que en la noche está todo en silencio, de pronto empiezan a relampaguear, ¿sí? Empiezan los relámpagos, los truenos, y de pronto se suelta la lluvia. Cuando somos niños sentimos temor a eso, no todos, pero algunos, ¿sí? Yo diría la mayoría. Y cuando está esa tormenta y si estamos en cama durmiendo solos, lo primero que quisiéramos es que papá o mamá estuvieran allí al lado. Ahora, si llega, ¿sí? Si llega papá o si llega mamá, el asunto queda solucionado. Ahora, no es que cuando papá entra a la habitación, ¿sí? Del día de la tormenta, que la tormenta se detiene. No, la tormenta sigue, ¿sí? Los relámpagos siguen, ¿sí? Alumbrando ahí a través de la cortina, se sigue viendo. Se sigue escuchando los truenos, siguen siendo tan amenazantes como antes. Pero hay algo diferente en la escena, ¿sí? Es que papá, ¿sí? Es que mamá están allí junto a nosotros. Entonces cuando está allí papá, entonces no hay problema. Ahora puede tronar inclusive más duro y estamos seguros, estamos confiados. Que Dios nos conceda a nosotros poder recibir el reino de Dios como niños. Humanamente, ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos a analizar detenidamente, ¿sí? Ya con uso de razón, o sea, no hay motivo para estar seguros cuando está el papá allí ante una tormenta, ¿sí? Pero un niño siente que su protección es su papá. El niño se siente seguro cuando ve al papá. Volviendo al texto anterior, ¿sí? Dice el verso 37, San Marcos capítulo 4, verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, que ya se anegaba, ¿sí? O sea, ¿era una tempestad? Por supuesto que sí. ¿Parecía que se iban a hundir? Sí, parecía que se iban a hundir. No se estaban hundiendo, ¿sí? Presta atención, por favor, a esto. En esta escena, que no es una parábola, fue una escena, algo vivido, algo real. Está Jesús con sus discípulos en la barca. Y se levanta una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora, era una situación muy complicada. Y parecía que la barca se iba a voltear. Ojo, ¿a quién le parecía que se iba a voltear la barca? A los discípulos. La barca no se estaba volteando, la barca no se iba a voltear. Y tú me dices, hermano, ¿por qué dices eso con tanta seguridad? Porque es que ahí estaba papá, ahí estaba el maestro. Oh, aleluya. Ahora, en el Evangelio según San Juan, acompáñame por favor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice el verso 18, vamos a leer hasta el 20. Dice, ojo, está hablando mi Señor Jesús, ¿sí? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí?
Él anunciaba que ya estaba llegando el tiempo de él ser entregado en sacrificio por nosotros. Pero él les dice, los consuela, le dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién deja huérfano a quién? El padre a los hijos, ¿sí? Dice él, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Alabanzas al Señor. ¿Por qué la expresión no dejaré huérfanos? Porque mi Señor conoce la naturaleza nuestra. Mi Señor, Dios mismo, hecho carne, conoció la naturaleza humana. ¿Sabe que en nuestra humanidad, ante una situación difícil, nos vamos a amedrentar? Vamos a sentir miedo, ¿sí? Vamos a sentir impotencia. Cuando viene una situación difícil a nuestra vida, entonces nosotros, si es algo nuevo, algo que nunca nos ha ocurrido, no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces nos sentimos amedrentados, nos sentimos con miedo, nos sentimos impotentes. Y ahí es donde el Señor pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Está recordándonos, ¿sí? Hay que recibir el reino de Dios como un niño. Y así como el niño tiene miedo cuando no está el Padre, está diciéndonos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, cuando esto no solamente es una escritura, cuando esto no es solamente algo que está claro en nuestra mente, sino que es una realidad en nuestra vida, entonces no hay por qué temer. No importa la situación que sea, ¿sí? Ahora, no te estoy diciendo, ahora que comprendas que el Señor está en tu corazón, entonces la situación se arregla de ipso-facto. No. Estoy diciéndote, la situación difícil posiblemente va a continuar allí. Te estoy diciendo no hay por qué amedrentarse. Papá está aquí. Oh, aleluya. Él está aquí con nosotros. En una ocasión, los discípulos le dicen a mi Señor Jesús, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y mi Señor, que rico en misericordia, le dice, vosotros pues oraréis así. Ojo, Padre nuestro. Oh, aleluya. Ahora, mi Señor Jesús, enseñándonos a orar, no estaba diciendo, ustedes repitan esto cada vez que quieran orar. No. Estaba diciéndonos cómo tenemos que ubicarnos para hacer la oración. Primero, reconoce que eres un hijo. Alabanzas a Dios. Reconoce que eres un hijo y no de cualquiera. Eres el hijo del Dios Todopoderoso. Eres el hijo del Creador del cielo y la tierra. Eres el hijo del dueño de todo. Alabanzas a su nombre. Oh, gloria a Dios. Mi Señor está diciendo, recuerda. Aleluya. Dios es tu Padre. Oh, si eso tan solo pudiese calar en lo profundo de nuestro corazón. Cuando Dios está en la escena, así cuando mi Señor Jesús está en la escena, entonces todo cambia. ¿Sí? Estaban los discípulos en la barca. La tempestad parecía que ya los iba a hundir. Pero no había problema. Ahí estaba mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús estaba allí en ese momento, en ese lugar, en esa situación. Aleluya. Dice mi Señor Jesús, ¿sí? No os dejaré huérfanos. Y todas las promesas de mi Señor son en el sí y en el amén. Y si Él dice, no te dejaré huérfano, está diciendo, no tienes por qué sentir
ese sentimiento. Si no tienes por qué tener ese sentimiento arraigado en tu corazón, ese sentimiento de orfandad, no tienes por qué sentirlo. Tú no estás solo. Él es el mismo que prometió: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré, ¿sí? Oh, así como lo dijo en el Evangelio según San Mateo, en el último capítulo, en el último versículo, termina diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No os dejaré huérfanos, aquí estoy contigo, dice el Señor. Si tan solo soltaras de tu mente, si tan solo soltaras de tus manos esa situación y las pusieras en las mías, oh, alabanzas a Dios. Si tan solo pudiéramos realmente soltar cada situación difícil en las manos de mi Señor Jesús, entonces se haría realidad la escritura que dice: venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo daré descanso a vuestras almas. Que Dios nos conceda a nosotros tener esa certeza, tener esa seguridad de que no estamos solos, de que no nos toca enfrentar el mundo a nosotros solos, no. Tenemos un Padre real. Oh, qué tan difícil es poder aceptar que tenemos un Padre real, sí, un Padre celestial, que está pendiente de nosotros, que está pendiente de tu caminar, que está pendiente de tu salida, de tu entrada, que cuando estás pasando por momentos difíciles, su mano poderosa es que te sostiene. Qué tan difícil es poder verlo en medio de la situación difícil. Y decimos: no, si Dios estuviera aquí, posiblemente no estaría atravesando esta situación. Si te hicieras un poco más lejos, podrías ver que la situación realmente hubiera podido ser peor. Que realmente hubieras podido estar en un momento donde no habría nada que hacer, pero que mi Señor, con su poder, con la situación en sus manos, permitió, ¿sí?, que la situación no fuese más complicada. Y tú dices: mi hermano, ¿usted por qué dice eso? Porque escrito está: Dios no pondrá cargas más pesadas de las que podemos soportar. Pero dice mi Señor, sí: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, esta palabra es una palabra puntual para aquellos que han aceptado, ¿sí?, a Jesucristo en su corazón. Es una palabra puntual para aquellos que han reconocido su nacionalidad, ¿sí?, su lugar de origen. Aquellos que han reconocido que su ciudadanía no es esta, sino de eterna, ¿sí?, de allá de los cielos, de una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y por ende, ¿sí?, se disponen a vivir, han tomado la decisión, han tomado la determinación de vivir conforme el Señor manda en su palabra. Esto es exclusivo para aquellos que han decidido caminar con Dios. Ahora, tú me podrías decir: pero hermano, yo un día decidí caminar con Dios, pero me dejé distraer y ahora estoy apartado del camino. Oh, mi Señor, que es rico en misericordia, aún tiene los brazos abiertos esperando por ti, ¿sí? Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si no has aceptado a Jesucristo, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Es la oportunidad perfecta para mostrarle, ¿sí?, al Señor que realmente acepta su sacrificio en la cruz del Calvario por tus pecados y como pago por tus pecados. Tienes la oportunidad en esta hora. Si nunca habías aceptado, no habías tenido la oportunidad de aceptar a Jesucristo, esta es tu oportunidad. Es tu día, es tu oportunidad. Ahora, no te estoy diciendo repite una oración conmigo, no, porque eso es algo personal. Pero sí, cuando tengas, cuando saques la oportunidad, dobla tus rodillas, ¿sí?, y con Él en secreto dile: Padre, reconozco mis pecados,
Reconozco que no soy digno, ¿sí? Pero también reconozco que el digno fue sacrificado en la cruz del Calvario por mis pecados y acepto ese sacrificio para redención de mis pecados. Dile, Señor, confieso que te he ofendido de muchas maneras. Y si recuerdas las maneras, confiésaselo, díselo. Dile, perdóname y abro mi corazón para ti. Ven a morar en mi corazón. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Si lo haces de corazón, Él lo hará. Sí, Él morará en tu corazón. Él lo hará en ti. Él morará en ti. Y entonces, en ese entonces, ¿sí? No hay por qué temer. No hay por qué estar atemorizados. Papá está en casa. Papá está contigo, ¿ves? Ahora si has errado, ¿sí? Si conocías, pero has vivido en pecado, dice el Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 16 al 18. Lavaos y limpiaos, ¿sí? Límpiate, lávate. Pero tú no te puedes lavar, ¿sí? En cualquier lugar, de cualquier forma. Hay solamente un blanqueador que puede quitar tus pecados, ¿sí? Que puede limpiar tu vestido. Y es la sangre carmesí vertida en la cruz del Calvario. Continúa diciendo el verso 16, Isaías capítulo 1, verso 16 en adelante. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced juicio al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oh, aleluya. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. ¿Qué dice el Señor? Tienes oportunidad aún, ¿sí? Si estás escuchando esta palabra, aún hay oportunidad. Hay oportunidad de que esas situaciones difíciles no tomen control de tu vida, de tus emociones, de tus sentimientos. Porque a veces en la situación difícil, ¿sí? Cuando esa situación se sale de nuestro control, cuando esa situación nos cambia la vida, a veces nos cambia el temperamento, nos cambia la forma en la que nos dirigimos a los demás, podemos lastimar, podemos ofender, podemos herir a los demás con nuestras expresiones. Y eso puede desencadenar, ¿sí? En problemas grandes. Mi Señor quiere, mi Señor anhela que tú puedas estar en sus manos, ¿sí? Descansando en su regazo. Así como el niño cuando está la tormenta, llega papá, llega mamá y solamente con que le extienda sus brazos, ¿sí? El niño llega y se deja abrazar por papá. Simplemente estrecha, ¿sí? su rostro, pone su rostro contra el regazo de papá o el regazo de mamá. Y ya no ve nada, ¿ves? Siguen sonando los truenos, pero solo escucha esa voz de papá o de mamá que le dice, hijo mío, no temas, aquí estoy yo. Hijo, no te preocupes, aquí está papá para cuidarte. Y si un niño puede tener tanta confianza en un padre, en un ser humano, en un padre que es tan débil, ¿sí? Tan frágil como él, ¿cuánta mayor confianza debemos tener tú y yo al reconocer que nuestro Padre es el Dios Todopoderoso y que está aquí en esta hora diciéndote, no temas, yo estoy contigo, ¿sí? Incluso hay una promesa maravillosa
en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 8, perdón, del verso 35 en adelante, dice así. Empieza el 35 con una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Una vez más, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Verso 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En esta hora, ¿sí? En el nombre de mi Señor Jesucristo te digo: eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, ¿sí? Y si me dices: hermano, realmente yo no me merezco eso, yo he hecho mal, aún está la sangre carmesí con ese poder todavía aquí, disponible para lavarte. Lavaos y limpiaos, ¿sí? Lávate, confiésale tus pecados, ¿sí? Pídele que te lave, que te limpie. Dile: quiero ser limpio para ti. ¿Hay oportunidad aún? Sí, mi hermano, aún hay oportunidad. Y para ti que estás oyendo por primera vez la palabra del Señor, también hay oportunidad para ti. Porque dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice verso 11 y 12. A lo suyo vino, mi Señor Jesús vino a hacer lo suyo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aún hay oportunidad, por supuesto que sí hay oportunidad para ti. Si puedes recibir a mi Señor Jesucristo, al cual Dios envió, ¿sí?, para redención de tus pecados. Porque como está escrito en su palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Si puedes recibir, le dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y déjame decirte, no hay nada más maravilloso que ser un hijo de Dios, que saber que en el momento difícil, en el momento de angustia, yo alzo mis ojos, ¿sí? Como dice el Salmo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Te invito a que hagas parte de la familia de Dios, de esta familia maravillosa, de la familia de aquellos que confiamos en el Señor. Y si ya lo aceptaste y aún no sientes seguridad, déjame decirte, es momento de soltar. Es momento de soltar de tus manos los asuntos y ponerlos en las manos del Señor. Él dijo: no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros y en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, cuán agradecidos estamos, Señor. Estoy muy agradecido, Señor, de ser tu hijo. Estoy muy agradecido, Señor, de contar con un Padre, de contar con un Padre celestial. Gracias por sostenerme en tus manos poderosas, Señor. Gracias porque en ningún momento me has dejado solo. Gracias porque en momentos de angustia, Señor, he podido sentir tu mano poderosa. Oro por aquellas personas que están pasando por momentos de aflicción, por momentos de angustia, que puedan sentir, Señor, tu presencia. Pero más que sentir tu presencia, que puedan reconocerla, Señor, y reconocer que tú estás allí. Padre mío, si están caminando de manera incorrecta, Señor, que sientan en su corazón
el caminar, Señor, el adentrarse conforme tu palabra a tu camino, Señor. Guíanos, Padre eterno. Estamos pasando momentos difíciles, Señor, viviendo momentos difíciles a nivel general, pero sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, en aquel que nos amó. Gracias, Padre de la gloria. Visita cada corazón, Señor. Consuela al afligido, por favor, te suplico, Señor. Levántale el ánimo a aquel que está caído, Señor. Aquel que tiene el corazón destrozado, mi Señor. Restáuralo, por favor. Padre mío, aquellos que han sido traicionados, Señor, aquellos que han sido golpeados, maltratados, Señor, que puedan recibir el bálsamo restaurador que es tu palabra. Sana al enfermo, por favor, y da libertad a los cautivos. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, dándote a ti la gloria y la honra. Amén. Alabado sea el Señor. Mis amados, te invito a que sigas adelante. Te invito a que sigas de la mano de Dios. No te sueltes, ¿sí? Por favor. Con el Señor Jesús somos más que vencedores. La victoria la obtuvo Él en la cruz del Calvario. Que mi Señor bendiga tu vida y hasta una próxima oportunidad, si así lo concede.